Bien, perfecto. Cuando uno trabaja con fracciones, digamos, antes de ver puntualmente este ejercicio, uno piensa, aritméticamente, ¿qué es lo que nosotros hacíamos con las fracciones? Y bueno, básicamente cuando nosotros trabajamos con fracciones podíamos hacer varias cosas, pero tres de las cuales eran, primero, simplificarlas. O sea, ¿se acuerdan que si ustedes tienen una fracción, en principio la pueden simplificar a una forma que se llama de fracción irreducible? ¿Sí? Que yo, por ejemplo, la fracción 15/21, supongan que ustedes tienen la fracción 15/21, esto va a ser equivalente a 3/7, ¿sí? O sea, a esto lo llamábamos simplificación. Y para simplificar en una fracción, lo que uno hacía era observar si entre numerador y denominador tenían algún divisor común, y en caso que eso sea así, dividirlos. O sea, yo acá observo que entre 15 y 21, perdón, cualquier cosa dije, 5 esto es séptimos. 5/7. Sí. Yo observo que entre 15 y 21 tenemos como divisor común a 3, por lo tanto lo que hago es dividir tanto numerador como denominador por 3. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, perfecto. Esta misma idea la vamos a tratar de llevar a expresiones racionales. Hay errores muy comunes que ustedes cometen cuando les aparece una expresión de este tipo, que es, en principio, tratar de simplificar así. Por ejemplo, yo veo que tengo un x cubo arriba o un x cubo abajo, las dos están sumando, pero como son iguales las simplifico. Bien, eso les anticipo que no se puede hacer, ¿está bien? O sea, la simplificación no es posible, no se puede simplificar términos de una suma. Cuando ustedes tienen una división, no pueden simplificar términos de una suma o resta, ¿está bien? O sea, no se puede simplificar de esta manera. ¿Cuál es la manera en donde sí se pueden simplificar expresiones racionales? Yo lo que sí puedo simplificar son factores, o sea, cosas que están multiplicando. Y para yo poder simplificar factores o cosas que están multiplicando, necesito factorear los polinomios. Es decir, ustedes acá vean que tienen dos polinomios. Si yo quisiera intentar simplificar algo, para poder simplificar necesito tenerlos factoreados, porque solo pueden simplificarse factores de uno con otro. Entonces acá se mete el tema factoreo. ¿Está bien? Bien, entonces empecemos con el ejercicio. Bien, ya sé que no puedo simplificar así. Por lo tanto, voy a intentar, para simplificar, primero factorear los polinomios. Bien, para factorear un polinomio, ustedes tienen distintas opciones. Una opción es aplicar algún caso de factoreo que conozcan o que hayan visto. Por ejemplo, yo sé, hemos visto factor común y diferencia de cuadrados, digamos, como caso de factoreo. Y después siempre nos arreglamos trabajando por la regla de Ruffini. ¿Está bien? Es decir, en general el factoreo nosotros lo manejamos utilizando la regla de Ruffini. Veamos qué pasa acá entonces. ¿Y se acuerdan cuál era la mecánica, no? O sea, si yo quería factorear un polinomio, ¿cuál era la idea inicial? Primero le busco una raíz. Encontrada una raíz, encuentro un divisor. Encontrado un divisor, aplico Ruffini y factoreo. Eso es con la propiedad que habíamos dado. ¿Está? Bueno, intentemos hacerlo en este caso. Quiero factorear el numerador. ¿Podríamos buscar alguna raíz? Y en principio sí, podríamos. Para buscar una raíz tendría que ponerme a pensar un poco, pero yo ya se los doy pensado. Después, en todo caso, piénsenlo ustedes. Fíjense que si x vale menos 3 es raíz del polinomio de arriba. Porque menos 3 al cubo es menos 27, más 27 me da 0. Entonces, como menos 3 es raíz del polinomio de arriba, significa que el polinomio de arriba se puede dividir por x menos menos 3. ¿Se acuerdan la propiedad que me decía? Que si a es raíz de un polinomio, a ese polinomio puede dividirse por x menos a. Eso es lo que estoy aplicando acá. ¿Está bien?
O sea, lo que me está diciendo, les recuerdo esta propiedad que estamos recordando, que estamos enunciando, es que si a este polinomio lo divido por esto, me va a dar un resultado con resto cero, un cociente con resto cero, ¿sí? Entonces hagámoslo. Dividimos, acá arriba pongo 1x cubo, 0x cuadrado, 0x y 27 para aplicar Ruffini. Acá ponemos menos 3. Operamos, bajo el 1, multiplico, sumo, multiplico, sumo, pone así hasta terminar con el proceso. Lógicamente el resto me da 0, ¿sí? De este lado estoy acomodando todo lo que son los cálculos, ¿está bien? Que ustedes lo pueden ver o como cálculos auxiliares o como parte de la resolución del ejercicio, resolución del problema. Por lo tanto, el cociente de la división es x cuadrado menos 3x más 9. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fíjense, yo hice esto, dividido esto, y me dio este cociente con resto 0. Esto quiere decir que esto por esto va a ser igual a eso de arriba. Entonces, en lugar de escribir el polinomio, escribo su expresión factorizada, que va a ser x más 3 por x cuadrado menos 3x más 9. Una aclaración. Podríamos, si quisiéramos, intentar seguir factoreando este cuadrático que ven acá. ¿Sí? Que quizás cuando vimos factoreo por raíces, nosotros continuábamos factoreando hasta el de grado 2. Inténtenlo después ustedes, pero les anticipo que este polinomio no va a tener raíces reales. Por lo tanto, no se puede seguir factoreando. ¿Está bien? O sea, así quedaría de manera irreducible. Acuérdense que el tema factoreo y raíces está totalmente relacionado el uno con el otro. Bien, vayamos al polinomio de abajo. El polinomio de abajo, fíjense lo que me dice. X cubo menos 9x. Bueno, este polinomio yo lo puedo factorear usando o bien la regla de Ruffini, para lo cual reitero la idea, si yo esto lo quiero factorear por Ruffini, primero le tengo que encontrar una raíz de un divisor, divido, factoreo. Esa mecánica es siempre la misma. O la otra, si conozco algún caso de factoreo que se puede aplicar acá, para hacer ese factoreo un poco más dinámico y un poco más rápido, lo aplico. Entonces vean, yo el otro día les decía que si ustedes ven que un polinomio no tiene término independiente, como ocurre acá, van a poder sacar factor común la x de menor grado. Por lo tanto, fíjense que este polinomio no tiene término independiente, por lo tanto yo podría sacar factor común x. De modo que esto me quedaría x por x cuadrado menos 9, sacando factor común x. Y a su vez, este polinomio que ustedes ven acá, yo lo podría pensar también como el caso de factoreo que vimos, que era diferencia de cuadrados. ¿Con qué nos decía la diferencia de cuadrados? Esto era lo que nos decía la diferencia de cuadrados, ¿sí? Que también lo vimos el otro día. Si ustedes tienen una diferencia de dos expresiones elevado al cuadrado, eso va a ser igual a la multiplicación entre la suma de dichas expresiones por la resta. ¿Sí? O sea, la suma de las bases por la resta de las bases. Fíjense que esta estructura se daría acá. Ojo, se da no de manera directa, pero yo puedo pensar el 9 como 3 al cuadrado. O sea que esto sería x cuadrado menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto se factorizaría como x más 3 por x menos 3. Y este sería la factorización del polinomio de abajo. Por lo tanto, en vez de escribir esto, puedo escribir esta expresión de acá. Bien, escribámosla. O sea, acá abajo voy a poner x por x más 3 por x menos 3. Entonces, ¿qué gané con esto? No nos olvidemos lo que yo quiero, ¿no? Lo que quiero es simplificar. Simplificar, como les decía antes, así no se puede, porque yo términos de una suma no puedo simplificar, es decir, ahí estaría en el horno, no lo puedo hacer.
Ahora, una vez que yo factoricé, sí puedo simplificar factores comunes. Cuando hablo de factor, cuando uno en matemática dice factor, se refiere a algo que está multiplicando, ¿está bien? Y cuando uno dice factor común, es algo que esté multiplicando en los dos lados. Entonces, yo busco factores comunes entre numerador y denominador, tengo, fíjense, el x más 3, ¿no? ¿Ven que tengo el x más 3 arriba y también abajo? Entonces, lo que podríamos hacer acá es simplificar el x más 3 con, perdón, bueno, lo simplifiqué mal. Simplificar el x más 3 con el x más 3. De modo que, ¿cómo les quedaría en definitiva esta expresión? Les quedaría así, x cuadrado menos 3x más 9. Eso les quedaría arriba, no como numerador. Y el denominador sería x por x menos 3. Y acá, bien, igual, en principio si se pudiera seguir transformando. Pero acá ya no se puede seguir simplificando. Ya no se puede seguir simplificando. ¿Está bien? O sea, tomen en cuenta que el numerador es una suma o resta. Y como es una suma o resta, no puedo simplificar nada de la suma o resta. La única alternativa que yo tendría para intentar seguir simplificando, si es que se pudiera, sería factoriar este numerador. Pero como yo les decía recién, no es posible factoriarlo porque no tiene raíces reales. ¿Está bien? Por lo tanto, acá terminaría el ejercicio. Y esta fracción, o esta expresión racional, es equivalente a la original, pero está simplificada. ¿Está bien? Bien, con esto